Parece pregunta simple con respuesta obvia, hasta que comienzas a escarbar bajo la superficie y descubres que la diferencia entre cebras y caballos no es simplemente cuestión de rayas decorativas, sino abismo genético, neurológico y conductual tan profundo que intentar domesticar cebras durante siglos ha fracasado consistentemente, no por falta de esfuerzo ni técnica inadecuada, sino porque estamos literalmente tratando con animales cuya arquitectura genética fundamental fue moldeada por presiones evolutivas tan radicalmente diferentes que producen criaturas incompatibles con domesticación humana de maneras que ninguna cantidad de entrenamiento puede superar. Mientras caballos fueron forjados en estepas abiertas de Eurasia, donde estrategia de supervivencia óptima era huida rápida en manadas cooperativas, las cebras evolucionaron en sabanas africanas rodeadas por concentración de depredadores más letal del planeta: leones, hienas, leopardos, perros salvajes africanos, todos cazando constantemente en ecosistema, donde ser presa significa que cada día podría ser tu último y donde única estrategia que funciona a largo plazo combina vigilancia paranoica con agresividad defensiva explosiva que convierte víctimas potenciales en adversarios peligrosos que depredadores aprenden a evitar. Esta diferencia fundamental en presiones selectivas durante millones de años no produjo simplemente comportamientos distintos que podrían ser modificados mediante entrenamiento paciente. Produjo genomas diferentes, sistemas nerviosos cableados distintamente y temperamentos tan divergentes que llamar a ambos équidos, mientras técnicamente correcto taxonómicamente, oscurece cuán profundamente diferentes son estas criaturas a niveles que importan cuando humanos intentan trabajar con ellas. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Hoy vas a descubrir exactamente qué separa genéticamente a cebras de caballos desde números cromosómicos incompatibles que explican por qué híbridos son estériles, hasta diferencias en arquitectura cerebral que hacen domesticación prácticamente imposible, y por qué esas rayas icónicas no son solo patrón estético, sino marcador visible de genética subyacente, que correlaciona con sistemas nerviosos hiperreactivos que fueron ventaja en África salvaje, pero que son maldición para cualquier intento de crear animal de trabajo cooperativo. Comencemos, estableciendo taxonomía básica que la mayoría de personas malinterpretan completamente, porque asumen que compartir género taxonómico significa similitud genética y conductual, cuando en realidad género es categoría amplia que puede abarcar especies tan divergentes que cruzarlas produce solo descendencia estéril o directamente incompatibilidad reproductiva completa. Las cebras, caballos y burros todos pertenecen al género Equus, esa clasificación lineana que agrupa équidos basándose en características morfológicas compartidas y ancestría común profunda. Pero dentro de este género existen múltiples especies distintas que divergieron hace millones de años y que ahora son tan diferentes genéticamente como lobos son de coyotes o tigres de leones, técnicamente capaces de hibridación en algunos casos, pero produciendo descendencia que revela incompatibilidad fundamental en lugar de equivalencia. Las cebras se subdividen en tres grupos principales que muchas personas no reconocen como especies separadas. La cebra de planicie clasificada como Equus quagga, que es la más numerosa y conocida, habitando sabanas abiertas. La cebra de montaña, llamada Equus cebra, adaptada a terrenos rocosos elevados de sur de África. Y la cebra de Grevi, nominada Equus grevi, que es la más grande y habita regiones semiáridas de África Oriental. El caballo doméstico es Equus ferus caballus, subespecie de équido euroasiático que fue domesticado hace aproximadamente 6.000 años, mientras el burro es Equus africanus asinus, descendiente de asnos salvajes africanos que fueron domesticados hace similar periodo de tiempo. Compartir género Equus no significa compartir comportamiento, genética funcional
o potencial de domesticación. De la misma manera que compartir familia taxonómica no hace que todos los felinos sean igualmente domesticables, como evidencia el hecho de que gatos domésticos existen mientras leones permanecen obstinadamente salvajes. Y aquí es donde la genética se vuelve fascinantemente reveladora, de maneras que explican por qué intentos históricos de domesticar cebras fracasaron tan consistentemente. Los números cromosómicos son dramáticamente diferentes entre estas especies de maneras que indican divergencia evolutiva profunda y que tienen consecuencias prácticas cuando humanos intentan crear híbridos. Los caballos poseen 64 cromosomas organizados en 32 pares. Los burros tienen 62 cromosomas en 31 pares, pero las cebras muestran variación extraordinaria, dependiendo de especie específica, donde cebra de planicie tiene solo 44 cromosomas. La cebra de montaña posee apenas 32 cromosomas, que es número extraordinariamente bajo para mamífero de este tamaño, y la cebra de Grevy tiene 46 cromosomas. Esta variación masiva en números cromosómicos no es detalle técnico y relevante para biólogos obsesivos. Es indicador de que estas especies divergieron hace tanto tiempo y experimentaron reorganizaciones cromosómicas tan extensas durante su evolución separada que intentar cruzarlas con caballos o burros inevitablemente produce descendencia con números cromosómicos impares o configuraciones incompatibles que resultan en esterilidad casi universal. Cuando produces híbrido como Sorce cruzando cebra con caballo o Sonkei mezclando cebra con burro, el animal resultante hereda complemento cromosómico que no puede emparejarse correctamente durante meiosis, condenando al híbrido a esterilidad que previene cualquier posibilidad de establecer población reproductora que pudiera ser base de programa de domesticación multigeneracional. Esta incompatibilidad cromosómica fundamental demuestra que cebras y caballos están mucho más separados evolutivamente de lo que apariencia superficial sugiere. Han estado divergiendo durante millones de años, acumulando cambios genéticos que van mucho más allá de simplemente desarrollar o perder rayas. Pero quizás las diferencias genéticas más fascinantes y prácticamente relevantes no involucran números cromosómicos, sino genes específicos que controlan temperamento, reactividad al estrés y capacidad de formar vínculos cooperativos con humanos. Todas características que separan especies domesticables de aquellas que resisten perpetuamente nuestros intentos de control. Las cebras poseen variantes genéticas en sistemas de neurotransmisores que producen alta reactividad neurológica, específicamente en genes que regulan serotonina, que modula estados de ánimo y agresividad, dopamina que controla sistemas de recompensa y aprendizaje, y crucialmente el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, que gobierna respuestas al estrés y que en cebras funciona en estado de activación casi constante, produciendo animales que están perpetuamente alertas, interpretan estímulos ambiguos como amenazas potenciales y responden con agresividad defensiva, explosiva en lugar de evaluación cautelosa. Su sistema de respuesta al estrés es extremadamente activo comparado con caballos, liberando cortisol y adrenalina ante estímulos que équidos domesticados ignorarían completamente, creando animales que viven en estado de hipervigilancia, que era ventaja evolutiva en ambientes donde relajar guardia significa muerte por depredación, pero que es incompatible completamente con domesticación, que requiere tolerancia a proximidad humana, manipulación, física y confinamiento, que cebras interpretan como amenazas intolerables. Y crucialmente, las cebras muestran baja tolerancia al confinamiento codificada genéticamente, no como preferencia aprendida, sino como respuesta fisiológica, donde espacios cerrados desencadenan pánico y agresividad que no disminuyen con habituación porque están cableados en nivel tan fundamental que modificarlos requeriría alteración genética en lugar de simplemente entrenamiento conductual. Los caballos, en mínimo contraste,
poseen variantes genéticas que producen mayor docilidad inherente, no porque sean menos inteligentes, sino porque evolucionaron en ambientes donde cooperación dentro de manadas grandes proporcionaba ventajas de supervivencia que favorecieron selección de individuos capaces de suprimir agresividad innecesaria, tolerar proximidad de congéneres y eventualmente transferir esta tolerancia a humanos durante domesticación. Su respuesta de huida, aunque presente, es más predecible y manejable. Pueden ser entrenados para suprimir impulsos de escape ante estímulos específicos mediante condicionamiento que cebras resisten porque arquitectura neurológica subyacente es fundamentalmente diferente. Y crucialmente, los caballos muestran capacidad de aprendizaje cooperativo, donde entienden que trabajar con humanos produce recompensas, pueden formar vínculos que moderan respuestas de miedo y poseen plasticidad conductual que permite modificación de comportamientos instintivos mediante entrenamiento paciente y consistente. Las cebras fallan en todos estos aspectos no por terquedad ni falta de inteligencia, sino porque genes que controlan estos rasgos fueron seleccionados en direcciones opuestas durante millones de años de evolución bajo presiones radicalmente diferentes. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Y aquí entra Factor Evolutivo, que explica por qué estas diferencias genéticas emergieron tan dramáticamente. Las cebras evolucionaron literalmente rodeadas por concentración más alta de grandes depredadores mamíferos en cualquier ecosistema terrestre del planeta. Leones cazando en grupos coordinados, hienas con resistencia sobrenatural que pueden perseguir presas durante kilómetros, leopardos emboscando desde árboles, perros salvajes africanos operando en manadas disciplinadas con tasas de éxito de caza que superan cualquier otro depredador grande. Todos estos cazadores especializados coevolucionaron con cebras en carrera armamentista evolutiva, donde cualquier debilidad en vigilancia, velocidad o capacidad defensiva era eliminada implacablemente del pool genético. Esta presión selectiva brutal favoreció cebras que no solo huían rápidamente, sino que también atacaban violentamente cuando huida no era opción, mordiendo con fuerza que puede fracturar huesos, pateando con precisión letal que puede cavar cráneos de depredadores, luchando con ferocidad desesperada que convierte lo que depredador anticipaba como presa fácil en combate peligroso, donde lesión del cazador es riesgo real. Los caballos evolucionaron en estepas abiertas de Eurasia, donde depredadores, aunque presentes, no alcanzaban densidades ni diversidad de África, permitiendo que estrategia de huida en masa fuera suficiente para supervivencia, sin necesidad de desarrollar agresividad defensiva extrema que caracteriza cebras. Esta diferencia en historias evolutivas produjo arquitecturas genéticas divergentes, donde caballos priorizaron velocidad y comportamiento social cooperativo que eventualmente facilitaría domesticación, mientras cebras priorizaron reacción violenta y rechazo de cualquier cosa que pudiera ser amenaza, incluyendo desafortunadamente humanos que intentan domesticarlas. Las diferencias no se limitan a genes de comportamiento, sino que se extienden a arquitectura cerebral misma, donde estudios neuroanatómicos comparativos han revelado que cebras poseen amígdalas desproporcionadamente grandes y reactivas, esa estructura cerebral que procesa miedo y agresión, comparadas con caballos donde amígdalas, aunque funcionales, están menos dominantes en jerarquía de procesamiento de información sensorial. La amígdala hiperreactiva de las cebras significa que detectan amenazas potenciales en estímulos que caballos categorizarían como neutrales y responden con cascadas hormonales que preparan cuerpo para combate o huida, incluso cuando evaluación racional determinaría que no existe peligro real. Adicionalmente, las cebras muestran menor plasticidad comportamental que caballos, esa capacidad neurológica de modificar respuestas instintivas mediante aprendizaje repetido que es esencial para domesticación, donde animales deben aprender a suprimir impulsos naturales en favor de cooperación con humanos.
Los caballos poseen mayor capacidad de condicionamiento, donde asociaciones entre estímulos y consecuencias se forman relativamente rápido y se mantienen estables, permitiendo entrenamiento efectivo, mejor aprendizaje asociativo, que les permite entender que ciertos comportamientos producen recompensas mientras otros resultan en consecuencias negativas, y más tolerancia a repetición humana, donde pueden ejecutar mismas tareas múltiples veces sin frustración que destruye cooperación. Estas no son diferencias de entrenamiento que podrían ser superadas con técnicas mejores, son diferencias en arquitectura neurológica heredada genéticamente, que establecen límites fundamentales en qué comportamientos pueden ser modificados y cuáles permanecerán obstinadamente instintivos, sin importar cuánto esfuerzo se invierta. Y entonces llegamos a característica más visualmente obvia de las cebras, esas rayas distintivas que todos reconocen instantáneamente, pero cuya significancia genética profunda la mayoría desconoce completamente. Las rayas no son simplemente patrón estético-decorativo, sino expresión visible de procesos genéticos complejos controlados por expresión desigual de melanocitos, esas células especializadas que producen pigmentos, donde genes específicos activan o desactivan producción de melanina en patrones alternados, creando franjas blancas y negras características. Pero lo fascinante es que investigaciones recientes sugieren que genes que controlan patrones de rayas están genéticamente vinculados a genes involucrados en desarrollo neural, específicamente aquellos que afectan formación de sistema nervioso durante embriogénesis, creando correlación donde animales con rayas más prominentes frecuentemente muestran sistemas nerviosos más reactivos y sensibles. Esta correlación no es coincidencia aleatoria, sino reflejo de que estos sistemas de genes están físicamente cercanos en cromosomas o comparten elementos regulatorios que los activan o desactivan coordinadamente. Evidencias científicas sugieren que si cebras fueran domesticadas mediante selección artificial durante miles de años, favoreciendo individuos más dóciles y menos reactivos, probablemente perderían sus rayas gradualmente porque estaría seleccionando simultáneamente contra genes vinculados que controlan tanto temperamento como pigmentación. Exactamente como hemos visto en múltiples especies domésticas, donde domesticación produce cambios en color de pelaje, forma de orejas y otras características morfológicas como efectos secundarios de seleccionar por temperamento. Pero aquí está la ironía cruel de la situación. Las cebras poseen ventajas genéticas enormes que en teoría las harían superiores a caballos para trabajo en ambientes africanos, específicamente resistencia extraordinaria a enfermedades tropicales que matan équidos euroasiáticos con eficiencia brutal. Las cebras son altamente resistentes a tripanosomiase transmitida por mosca tsetse, esa enfermedad parasitaria que causa muerte lenta mediante anemia progresiva y que ha hecho vastas regiones de África prácticamente inhabitables para caballos y ganado bovino importado, limitando severamente desarrollo agrícola y económico de continente entero. Las cebras también resisten múltiples enfermedades parasitarias africanas que devastan équidos no adaptados, habiendo desarrollado durante millones de años sistemas inmunológicos específicamente optimizados para patógenos que coevolucionaron con ellas en mismo ambiente. Los caballos, introducidos a África subsahariana, mueren frecuentemente dentro de semanas o meses de enfermedades que cebras ignoran completamente, creando situación donde teóricamente domesticar cebras proporcionaría animales de trabajo perfectamente adaptados a condiciones locales sin vulnerabilidades que plagan todas las alternativas importadas. Pero desafortunadamente, para aspiraciones de domesticación, comportamiento agresivo e incapacidad de tolerar manejo humano superaron completamente cualquier beneficio económico que resistencia a enfermedades podría proporcionar, haciendo punto discutible cuán útiles serían cebras domésticas si simplemente no pueden ser domesticadas usando métodos que funcionan universalmente en caballos.
Los intentos históricos de domesticar cebras proporcionan evidencia empírica de cuán fundamental es esta incompatibilidad genética, porque no fue por falta de intentos ni de motivación económica que domesticación falló, sino porque biología básica de cebras las hace inadecuadas para proceso que requiere múltiples características que deben estar presentes simultáneamente. Para domesticación funcional, especie debe reproducirse confiablemente en cautiverio, sin requerir condiciones de semilibertad que hacen selección artificial imposible. Debe aceptar jerarquía social donde humanos ocupan posiciones de liderazgo sin desafío violento constante. Debe tolerar confinamiento en espacios restringidos sin entrar en pánico destructivo y, crucialmente, no debe atacar humanos impredeciblemente con violencia, que puede causar lesiones graves o muerte. Las cebras fallan espectacularmente en todos estos criterios. Su reproducción en cautiverio es problemática, requiriendo espacios grandes y manejo mínimo exactamente opuesto de lo que programas de cría selectiva necesitan. Rechazan categóricamente jerarquía humana, respondiendo a presión con agresividad escalada en lugar de sumisión. Confinamiento las vuelve peligrosamente inestables y atacan humanos con frecuencia suficiente que manejarlas es consistentemente más peligroso que trabajar con especies genuinamente salvajes como leones o tigres, que al menos son predecibles en su hostilidad. Tentativas coloniales europeas de domesticar cebras durante finales del siglo XIX y principios del XX terminaron consistentemente en fracaso con historias de muertes humanas, animales que permanecían incontrolables incluso después de años de entrenamiento intensivo y eventual abandono del proceso, cuando quedó claro que inversión de tiempo y riesgo superaba dramáticamente cualquier beneficio potencial. Y finalmente, los híbridos entre cebras y équidos domésticos proporcionan prueba experimental definitiva de límites genéticos porque muestran exactamente qué sucede cuando intentas combinar genomas incompatibles. Los sorces resultantes de cruzar cebra con caballo y los zonkis de mezclar cebra con burro son casi universalmente estériles. Debido a incompatibilidad cromosómica, muestran temperamento imprevisible que hereda inestabilidad del lado cebra, haciéndolos peligrosos de manejar, incluso cuando criados desde nacimiento por humanos experimentados. Heredan resistencia a enfermedades del lado cebra, que es su única ventaja práctica real, pero sufren dificultad extrema de manejo que los hace inadecuados para prácticamente cualquier trabajo donde confiabilidad y seguridad importan. Estos híbridos demuestran compatibilidad parcial entre genomas que permite fertilización y desarrollo embrionario, pero que no produce descendencia funcional comparable a cualquiera de los padres, confirmando que cebras y caballos, aunque relacionados evolutivamente, están demasiado divergentes genéticamente para integración exitosa. La conclusión científica es inequívoca y perturbadora para cualquiera que romantiza idea de cebras domesticadas. No son caballos rayados que simplemente necesitan entrenamiento correcto. Son producto de evolución extrema bajo presión de depredación que seleccionó genética del estrés, defensa activa y rechazo de control externo, y ninguna cantidad de esfuerzo humano puede superar millones de años de selección natural que produjo animales fundamentalmente incompatibles con domesticación usando cualquier método que conocemos actualmente.